herramientas ahí que aparecen en forma, algunos diseños distintos nada más, no es que cambia mucho. Bien. Bueno, la última clase ya hicimos, tratando de cerrar la unidad 10, habíamos visto todos los conceptos iniciales de probabilidad y habíamos llegado a la parte de distribuciones de probabilidad, que lo habíamos asemejado con lo que nosotros manejábamos en distribución de frecuencias, en donde teníamos todos los posibles valores de la variable aleatoria con su respectivo valor de probabilidad, y sabíamos que esa distribución de probabilidad estaba completa cuando las sumatorias de las probabilidades cumplían la condición de cierre, que era de ser igual a 1. Y construimos un ejercicio que creo era el 34, donde alcanzamos a construir esa distribución de frecuencias. Y a partir de esa distribución de frecuencias podíamos hallar la esperanza matemática de la variable aleatoria, que es el valor esperado que tendría esa variable aleatoria, que en sí lo asimilamos con lo que habíamos visto nosotros como media aritmética. Y podíamos hallar también la varianza y el desvío estándar de la variable aleatoria. Bien, esta parte de distribución de probabilidad es la base para lo que después nosotros vamos a ver como funciones de probabilidad, que es la unidad 11, donde tengo entendido hoy empezaron a ver en la parte teórica la distribución de probabilidad binomial, la hipergeométrica, la de Poisson y la distribución normal. ¿Por qué digo que tiene que ver con esta parte de las funciones de probabilidad? Porque lo que vamos a hacer con esas funciones son facilidades para el trabajo con la construcción de las probabilidades de la variable aleatoria. Y entonces, ahora vamos a ver el ejercicio 35, que también nos pide la construcción de un cuadro de distribución de probabilidad, pero donde vamos a empezar a analizar algunas cositas más extras como para ir viendo y después poder relacionarlo con lo que van a ver en la unidad 11. Esto también lo tienen planteado a nivel en los apuntes de cátedra y en los videos, como para tratar de ir viendo cuál es la relación que vamos a establecer para aplicar después las funciones de probabilidad. Bien, ¿alguna otra pregunta antes de comenzar, si no empiezo la presentación del ejercicio 35? Bien, paso a la guía de trabajos prácticos. Confírmenme si están viendo en la pantalla ejercicio número 35 de la guía. Sí, se ve. Bien. Bueno, el ejercicio número 35 dice: se ha detectado... Esperen que me están pidiendo admisión al aula. Se ha detectado en una línea de producción que 1 de cada 10 artículos fabricados es defectuoso. De esa línea de producción se toma una muestra aleatoria de 3 artículos. El punto A dice: obtener la distribución de probabilidad de la variable artículo defectuoso. Calcular el número esperado de artículos defectuosos y el desvío estándar. Bien. Acá lo que tenemos que construir es la distribución de probabilidad. ¿Cómo se construye una distribución de probabilidad? Y teniendo en cuenta todos los posibles valores de la variable aleatoria, y para cada uno de esos posibles valores de la variable aleatoria, asociar su valor de probabilidad. Entonces, ¿cómo vamos a construir esto? ¿La población con la que estoy trabajando es finita o infinita? Vamos a empezar por ahí.
Cuando me... ¿Finita? ¿Es? ¿Cómo? ¿Finita? Finita. ¿Por qué es finita? A ver, Porque es un número entero. ¿cuál es el número entero? 10. No, porque eso que dice 1 de cada 10 artículos es un valor de probabilidad, es 1/10, digamos, 0,1 es eso. ¿Cuál sería la población? La totalidad de artículos sería la población, ¿no es cierto? Un lote de producto. Sí. En realidad dice la línea de producción, no me está hablando del lote en sí, digamos, sino que habla de línea de producción. Entonces, no conozco la población, el tamaño de la población, no quiero decir que no conozco la población. Toda la producción de esa línea sería la población. Por lo tanto, ¿cómo es esa población? Ah, sí. Bien. Infinita. Es infinita, perfecto. Si la población es infinita, ¿qué ocurre con la probabilidad de lo que estamos analizando a lo largo de los diferentes experimentos? ¿Se mantiene constante o cambia? ¿Qué les parece a ustedes? Estamos corriendo las hojas para ver los apuntes. O sea, acá lo que estoy, para el lado que estoy queriendo orientarlos, es para definir si los sucesos van a ser dependientes o independientes. ¿Cómo van a ser los sucesos? Después vemos la solución que tienen planteada en el aula, pero es por donde teníamos que orientarnos para resolver el ejercicio. Al ser una población infinita, por supuesto que extraiga la cantidad de artículos que extraiga de esa línea de producción, la probabilidad de que sea defectuoso se va a mantener constante. Por lo tanto, en este caso, las extracciones de artículos de esa línea de producción van a ser independientes. La probabilidad de que ocurra una cosa u otra se va a mantener artículo a artículo que vaya ocurriendo. Son independientes. Entonces, ahora, ¿qué dato tengo? Que la probabilidad, voy a escribir acá, la probabilidad de que sea defectuoso el artículo es igual a 1/10, que es igual a 0,1. ¿Estamos de acuerdo aquí? Hay un micrófono que creo que está encendido. El mío lo pago. Disculpa, Nicolás. Por ahí me confundo que alguien quiere preguntar algo, por eso. Sí, profe, se entendió, está ahí. Bien, entonces, ahora, dice que voy a extraer una muestra de 3 artículos. ¿Cuáles serían los posibles valores de la variable aleatoria? ¿Qué puede ocurrir con los valores de la variable aleatoria en la extracción de esos 3 artículos? ¿Qué valores puede tener X en esos 3 artículos? O sea, ¿cuántos artículos defectuosos puede haber en esa muestra?
¿Qué les parece? X es nuestra cantidad de artículos defectuosos en la muestra. ¿Qué valores puede tener X? ¿Puede haber 0 artículos defectuosos? Sí. 0. ¿Puede haber un artículo defectuoso? Sí. Sí. ¿Puede haber 2 artículos defectuosos? ¿Qué les parece? Por supuesto, puede haber 2 artículos defectuosos. ¿Puede haber 3 artículos defectuosos en esa muestra de 3 artículos? Sí, creo que hasta 3 nada más puede. Sí, 3. ¿Puede haber 4 artículos defectuosos? No. No. Y no, porque hice una muestra de 3 artículos. Entonces, en esos 3 artículos que extraje puede ser que ninguno sea defectuoso, que uno sea defectuoso, 2, o que los 3 sean defectuosos. Entonces ahora lo que tengo que hallar es la probabilidad para cada uno. La probabilidad de X igual a 0, perdón. La probabilidad de X igual a 1. La probabilidad de X igual a 2. Y la probabilidad de X igual a 3. Si yo construyo, tengo los valores de X y tengo las probabilidades de X igual a 0, de X igual a 1, de X igual a 2 y de X igual a 3, termino construyendo mi cuadro de distribución de probabilidad de esta variable aleatoria, que son la cantidad de artículos defectuosos en una muestra de 3 artículos. ¿Sí? Lo voy moviendo acá un poquito hacia arriba para que vayamos registrando los movimientos. Entonces, ahora tengo que pensar, ya sé cuáles son los posibles valores de mi variable aleatoria, 0, 1, 2 o 3. Ahora tengo que pensar cómo calculo la probabilidad de que haya 0 artículos defectuosos. ¿Cómo les parece que construiría la probabilidad de 0 artículos defectuosos? La probabilidad de que X sea igual a 0. ¿Qué tiene que ocurrir con esos 3 artículos? Tengo que hallar la probabilidad de que no sea defectuoso el primero y no sea defectuoso el segundo y no sea defectuoso el tercero. ¿Estamos de acuerdo? Para que no haya ningún artículo defectuoso, ninguno de los 3 tiene que ser defectuoso. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cómo habíamos dicho que eran los sucesos en este caso? ¿Habíamos dicho que eran dependientes o independientes? Independientes. Independientes. Entonces, cuando yo hago esta probabilidad acá, voy a aplicar la propiedad de la multiplicación. Entonces voy a decir, esto va a ser igual a la probabilidad de que no sea el defectuoso el 1 por la probabilidad de que no sea defectuoso el 2. Como son independientes, no me interesa qué es lo que ocurrió con el 1, por lo tanto no pongo probabilidad de que no sea defectuoso 2, dado que fue no defectuoso 1.
Eso sería si fueran dependientes. Por la probabilidad de que no sea defectuoso el tercer artículo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la probabilidad de que no sea defectuoso? Si la probabilidad de que sea defectuoso es 1 sobre 10, la probabilidad de que no sea defectuoso va a ser igual a 1 menos 1. 0.9 puede ser. 0.9, perfecto. Es el suceso opuesto. O sea que va a ser... Yo escribo para que ustedes lo vayan, lo vayamos razonando en conjunto. 1 menos la probabilidad de que sea defectuoso, que va a ser igual a 1 menos 1 sobre 10, que efectivamente va a ser igual a 9 sobre 10 o 0,9, como dijo el compañero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que ninguno de los artículos, de que haya 0 defectuosos, va a ser igual a 0.0,9 por 0,9 por 0,9. ¿Estamos de acuerdo? Quiero que el resultado lo vemos después, no nos preocupemos por eso. Quiero que vayamos con el razonamiento acá. ¿Sí? Sí, profe, ahora se entendió. Bien. Ahora, la probabilidad, hallamos el valor de probabilidad de que no haya ningún artículo defectuosos en los 3 que extrajimos de la línea de producción. Ahora, quiero hallar la probabilidad, que me queda chico el espacio acá, chico. La probabilidad, acá ustedes, acá si quieren, si hallan el resultado lo escriben ahí. Ahora quiero hallar la probabilidad de que haya un artículo defectuoso. Probabilidad de que X sea igual a 1. ¿Qué puede ocurrir acá? Puede ocurrir que tengamos que hallar la probabilidad de que no sea defectuoso el 1 y no sea defectuoso el 2 y sea defectuoso el 3. ¿Correcto? Esa es una posibilidad. Pero también puede ocurrir que sea no defectuoso el 1 y defectuoso el 2 y no defectuoso el 3. Y también puede ocurrir que sea la probabilidad de que sea defectuoso el 1 y no defectuoso el 2 y no defectuoso el 3. ¿Estamos de acuerdo? Acá ya tengo 3 posibilidades distintas para que la probabilidad de que uno sea defectuoso. Que sea el tercero, que sea el segundo, que sea el primero. No importa el orden en que lo haga. ¿Me siguen hasta aquí? Díganme que sí o si no empiezo de nuevo a pensarlo. Sí, profe. Bien. Ahora, entonces,
Tomo un mate, espérenme un minutito. Entonces, voy a calcular cada una de ellas. 0,9 por 0,9 por, que sea defectuoso, 0,1. Más 0,9 por 0,1 por 0,9. Lo voy a separar con un espacio en blanco para que vayan viéndolo. Más, estoy escribiendo en el orden en que escribí la consigna simbólica, ¿sí? Más 0,1 por 0,9 por 0,9. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta acá? Acá ya podría escribir el resultado. Y yo le voy a agregar algo acá. Fíjense que los tres sumandos son iguales. O sea, los tres intervienen el 0,9 dos veces y el 0,1 una vez. Por lo tanto, eso sería que hay tres sumandos, 3 por 0,9 por 0,9 por 0,1. Es lo mismo, es el mismo resultado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que estoy queriendo mostrarles acá es que hay tres combinaciones posibles de que haya un artículo defectuoso en esta muestra de tres artículos. Hay tres combinaciones posibles. Defectuoso, defectuoso, no defectuoso, no defectuoso y defectuoso. No defectuoso, defectuoso y no defectuoso. Defectuoso, no defectuoso y no defectuoso. Es lo mismo que escribí acá. Es lo que está escrito acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Con esto construimos el valor de la probabilidad para el segundo valor de nuestra variable aleatoria, de que x sea igual a 1. Ahora nos estaría faltando la probabilidad de que haya dos defectuosos en esos tres artículos que extrajimos. Entonces va a ser igual, hago el mismo razonamiento del anterior, la probabilidad de que no sea defectuoso el 1 y sea defectuoso el 2 y sea defectuoso el 3. Más la probabilidad de que sea defectuoso el 1 y no defectuoso el 2 y defectuoso el 3, más la probabilidad de que sea defectuoso el 1 y defectuoso el 2 y no defectuoso el 3. ¿Sí? En cada una de estas tres posibilidades que se pueden presentar artículos defectuosos, hay dos defectuosos y uno no defectuoso. Entonces sería igual a 0,9 por 0,1 por 0,1
más 0,1 por 0,9 por 0,1. Ahí. Por 0,1 más 0,1 por 0,1 por 0,9. Esas son las tres posibilidades que habíamos planteado. Por lo tanto, ella podría hallar el resultado, que sería igual a, lo mismo que el anterior, tres combinaciones posibles donde se presentan dos artículos defectuosos. Tenemos calculado el valor de probabilidad para el caso de que nuestra variable aleatoria sea igual a 2, o sea que tenga dos artículos defectuosos. Y por último nos queda hallar la probabilidad de que nuestra variable aleatoria sea igual a 3, o sea que los tres artículos extraídos en la muestra sean defectuosos. Por lo tanto, acá voy a tener la probabilidad de que sea defectuoso 1 y defectuoso 2 y defectuoso 3. No tengo otra alternativa. No tengo otra combinación posible en la cual los tres artículos sean defectuosos. Por supuesto que esto cambia si la muestra fuera más grande. Si la muestra fuera 4, fuera 5, fuera 6 o fuera 7, ya tengo una cantidad de combinaciones muy distinta a la que estamos viendo acá. Entonces acá voy a tener 0,1 por 0,1 por 0,1. Esto es igual a, y tengo el resultado ahí, tengo una sola combinación posible que se puede dar con los tres artículos defectuosos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Pudieron hacer las probabilidades de cada uno de los valores? Sí. Ese último da 0,3. ¿0,3? Sí. ¿Cómo? No, vos sumaste. No, multipliqué. 0,1 por 0,1 por 0,1. Pero eso te va a dar 0,0001. Ah, sí. Tienes razón. ¿Eh? Ah, es el único cálculo que puedo hacer mentalmente. 0,001. 0,9 por 0,9 da 0,81, por 0,9 ya no sé cuánto da. El total de un defectuoso da 0,243. A ver, voy escribiendo acá a medida que me van diciendo. Después lo corroboramos en la solución. Ah, ya. 0,243, ¿sí? ¿Que sea igual a 0? $0,729. 0,729. Y de que sea igual a 2 defectuosos. 0,027. Trato de ubicar con el cursor acá. 0,097 me dijeron. 27. 27. 0,9. Bien. ¿Será que está bien eso? ¿Lo pueden corroborar ustedes o no? Yo no puedo. Yo sí puedo, pero no puedo porque no tengo el... No tengo a mano acá el Excel para hacerlo. ¿Cómo lo corroborarían? La suma da 1, profe. ¿La suma da 1, efectivamente? Sí.
Bien, entonces cumplí la condición de cierre. Calculé, puse todos los posibles valores de la variable aleatoria, 0, 1, 2 o 3. Y calculé las probabilidades para 0, para 1, para 2 y para 3. Si están todos los valores de la variable aleatoria y la sumatoria de todas las probabilidades me da 1, es porque construí satisfactoriamente mi distribución de probabilidades. ¿Se entiende? Sí, profe. Esto que lo escribí acá, 3 por 0,9, 3 por 0,10109, es algo que lo vamos a aplicar después en la unidad 11, porque en estos casos, cuando los sucesos son independientes, se puede aplicar la función de probabilidad binomial, porque las probabilidades se mantienen constantes a lo largo de los experimentos y hay una fórmula para aplicarlo a esto y van a ver que llegamos, la binomial surge de hacer los análisis de probabilidad así como estuvimos haciendo nosotros. Por supuesto que para esto, que son 3 elementos de una muestra, se puede hacer tanto de esta forma como con la binomial, pero cuando tenemos más elementos, para estas situaciones se utiliza la función de probabilidad binomial. Por eso quería hacer ese vínculo entre este tipo de procedimiento que hicimos nosotros y cómo después lo pasamos y lo podemos hallar con la binomial. Bien, tengo toda la distribución de probabilidad de la variable aleatoria de artículos defectuosos en la extracción de 3 artículos. ¿Cómo calculo la esperanza? El número esperado de artículos defectuosos. Esto lo hablamos nomás y después ya paso a la solución. La esperanza matemática era la sumatoria de los valores de la variable aleatoria por su respectivo valor de probabilidad, dividido la sumatoria de las probabilidades. La sumatoria de las probabilidades es igual a 1, entonces es la sumatoria de xi por p sub i. Sería sumatoria de 0 por 0,729 más 1 por 0,243 más 2 por 0,027 más 3 por 0,001. Y la varianza también ya tiene la fórmula, la sumatoria de xi al cuadrado por p sub i menos la esperanza matemática al cuadrado. Yo quiero esta parte que quede clara. Cuando construimos la distribución de probabilidad, poder definir cuáles son los posibles valores de la variable aleatoria y hallar las diferentes probabilidades para cada una de esos posibles valores de la variable aleatoria. ¿Se entendió, chicos? Dejo de compartir esto y voy a ir a compartir. ¿Qué era lo que acá tengo que compartir lo que tienen como solución dentro del aula. Ejercicio número 35. Ejercicio número 35, distribución de probabilidad. No me voy a detener mucho, vamos a ir compartiendo lo que estuvimos haciendo desde la guía. Este es el planteo del ejercicio. Acá está la probabilidad de que sea defectuoso, 1 sobre 10, no defectuoso, no. 9 sobre 10, 0,90. La probabilidad de defectuoso más no defectuoso es igual a 1, que es sucesos opuestos. La cantidad de artículos defectuosos que se pueden presentar en esa muestra de 3 artículos, habíamos dicho 0, 1, 2 o 3. Y acá está
bueno, tienen que no sea defectuoso, no sea defectuoso y no sea defectuoso. Yo había puesto que no sea defectuoso el primer artículo, el segundo ni el 3 en lo que habíamos visto, como para que tenga una guía de referencia nomás. Pero llegamos a los mismos resultados para cada uno de los valores de la variable aleatoria que teníamos. Se cumple la condición de cierre, la sumatoria de las probabilidades es igual a 1, ¿sí? Y el valor esperado es sumatoria de x, 0 por p de x igual a 0, x igual a 1 por la probabilidad de x igual a 1. Hago la sumatoria de los x por los p de x y me da 0,3. O sea que el número esperado de artículos defectuosos en una extracción de 3 artículos es de 0,30 artículos defectuosos. Calculamos la varianza, x al cuadrado por p de x, hacemos la sumatoria, y a esa sumatoria, al desvío estándar pide, a esa sumatoria le restamos el valor de la esperanza matemática al cuadrado, y el desvío estándar es de 0,5196 artículos defectuosos. Y, bueno, creo que eso es lo que... ¿Dejé de compartir ya? Creo que sí. Sí. Bien. Bien, entonces, este ejercicio que vimos, y quiero rescatarlo como opción, es a través de una variable aleatoria en la cual los sucesos eran independientes. Se da en un momento determinado porque hago la extracción de 3 artículos y voy a analizar cuál es la distribución de probabilidad de artículos defectuosos en esos 3 artículos que extraje de esa línea de producción. Y lo que obtuve es esa distribución de probabilidad. ¿Puede ocurrir otras situaciones? Sí, y van a ver que en lugar de hacer que los sucesos sean independientes como estos, pueden ser sucesos dependientes, y en ese caso se tiene que analizar qué es lo que ocurrió en el segundo artículo, dado que el primero tuvo una ocurrencia determinada. Al ser dependientes, las probabilidades de los eventos sucesivos van a ir cambiando. Entonces, podría ocurrir eso. A ver, si yo dijera que tengo en una caja, tengo 50 artículos de una línea de producción en la cual uno de cada 10 artículos es defectuoso, entonces yo ya tengo una población finita. Tengo 50 artículos de esa línea de producción en una caja. Si yo extraigo 3 elementos de esa caja, el análisis que voy a hacer va a ser distinto, porque ya tengo una población finita y hice una extracción sin reposición de 3 artículos. ¿Está? Entonces, quiero que lo piensen cuando tienen que trabajar en esto, en si los sucesos son dependientes, si son independientes, y cómo lo vamos a ir analizando. Porque esa también después va a estar relacionada con otra función de probabilidad, que todavía no la vimos. En Bien. ese caso sí aplicaría el ejemplo que dije del lote de producto. Exactamente, exactamente. Tengo un lote de producto donde conozco el tamaño de la población, o sea, la población es finita, por lo tanto, las extracciones sucesivas de artículos van a ir haciendo que cambie la probabilidad de ocurrencia en el otro, en la siguiente extracción. Aclaro por ahí para los alumnos, en una línea de producción se define la producción por lote como intervalos de producción, y lo van a ver en cualquier artículo que ustedes tengan a mano, ahí siempre tiene una L donde define el número del lote y la cantidad que se produce. Exactamente, e incluso cuando hay alguna falla en alguna fabricación, descartan ese lote de esa producción para no descartar todo, digamos.
Claro, sí, o se manda a hacer la inspección, se toman muestras y se van a hacer una inspección. Exacto. Bien, ahora vamos a trabajar con, voy a pasar, ¿alguna consultita de este ejercicio, chicos, por favor? Me voy nuevamente, este lo vamos a ver más en la solución después, pero quiero presentar el ejercicio. De la guía de trabajos prácticos, compartir, confírmenme que están viendo el ejercicio número 36. Sí se ve. Bien. Ejercicio 36. Un estudio contable atiende una cartera de clientes a los cuales les efectúa la liquidación de impuestos. Con los datos disponibles, el estudio ha construido distribuciones de probabilidad de las variables ingresos anuales y gastos deducibles. La información presentada en el cuadro adjunto está expresada en miles de pesos. Está este cuadrito, donde están los datos de las empresas, los ingresos anuales. 150 miles de pesos tienen una probabilidad de ocurrencia de 1 sobre 3. 200 miles de pesos de ingresos anuales tienen una ocurrencia una probabilidad de ocurrencia que no me dice. Y 250 miles de pesos de un sexto. Considerando que estos son los tres posibles valores de la variable aleatoria ingresos anuales, podría calcular la probabilidad de que los ingresos anuales sean de 200.000. Entonces tendría esta parte del cuadro. ¿Cómo hago? Esta parte del cuadro es una variable aleatoria, ingresos anuales. ¿Sí? Y después tengo los gastos deducibles, que los gastos de 50 miles de pesos, un tercio, 100 miles de pesos, un cuarto, y 150 miles de pesos, un cuarto. Entonces acá tendría otra variable aleatoria con su respectiva distribución de probabilidad, los posibles valores de cada una de esas variables aleatorias y su respectivo valor de probabilidad. Construir la distribución de probabilidad de la variable aleatoria montos anuales imponibles que resulta de los ingresos anuales menos los gastos deducibles. Entonces acá me está pidiendo que a partir de estas dos variables aleatorias construya una nueva variable aleatoria que sea montos anuales imponibles, resultantes de ingresos anuales menos gastos deducibles. ¿Cómo haría esa nueva variable aleatoria? ¿Qué valores podría tener esa nueva variable aleatoria? Voy a escribir acá. Montos imponibles sería mi nueva variable aleatoria. ¿Qué valores puede tener esa variable? ¿Qué les parece a ustedes? Lo que tendría que hacer es los ingresos anuales, por cada ingreso anual, descontar cada uno de los gastos imponibles. Entonces, 150 menos 50, 150 menos 100, 150 menos 150, serían uno de los posibles valores. Entonces, si fuera haciéndolo uno por uno, yo haría 150 menos 50, 100. 150 menos 100, 50. 150 menos 150, 0. Ahora, si fueran los ingresos anuales de 200, 200 menos 50,
150. 200 menos 100, 100. 200 menos 150, 50. ¿Van razonando conmigo los posibles valores de los montos imponibles? ¿O algo que... Hola. Sí, profe, vamos siguiendo. Bien, bien, gracias. Entonces, y ahora el caso de que los ingresos anuales sean 250, serían 250 menos 50, el monto imponible sería 200, 250 menos 100, 150, 250 menos 150, 100. Estos... Profe, Sí, sí, por ahí para ver, pues justo tengo el perro ladrando. no hay problema. No, como esto es, el ejemplo es aplicado a un estudio contable, mucho del trabajo que hacemos como estudio contable es calcular la base imponible de un impuesto, y la base imponible en este caso es ingreso menos gasto deducible. Entonces, sobre esa base imponible es la que se suele aplicar alguna alícuota para calcular algún impuesto, por ejemplo, ingresos brutos o impuesto a la ganancia. Por ahí vale la pena aclarar porque Perfecto. creo que todavía los alumnos no vieron nada de impuesto, ¿no? Perfecto. Sí, sí, sí. Entonces, de esos montos imponibles, de acuerdo a estas dos variables aleatorias, tendríamos esos posibles resultados de la variable aleatoria. ¿Cómo calcularía la probabilidad de este primer monto imponible que tengo hallado acá? Este que hallamos 150 menos 50. ¿Cuánto sería la probabilidad de que ocurra este 100? Sería la probabilidad de que el ingreso anual sea 150, que es igual a 1/3, por la probabilidad de que el gasto deducible sea 50, que es 1/3. O sea, sería, para este caso, sería que igual a 1/3 por 1/3. Esa probabilidad. De este 100, que es que hallé de 150 menos 50. ¿Tengo otro 100? Sí, acá tengo otro 100, que es la probabilidad de que sea el ingreso anual 200 y los gastos deducibles 100. Entonces, en este caso, la probabilidad, no calculé cuánto es el signo de pregunta, pero sería el signo de pregunta que está en el ingreso anual por 1/4. Y tengo otro 100 aquí al final, el último valor, que sería igual a la probabilidad de que el ingreso anual sea 250, que es 1/6, por, bueno, me está faltando el último gasto deducible, que sea 150. Esto sería, este 100 resulta de 250 menos 100, igual a 100. Este 100 que está acá resulta de 200 menos 100. Bueno, acá es menos 150. Y este 100 que está primero acá arriba resulta de 150
menos 50. Por lo tanto, el valor de la variable aleatoria monto imponible no es que voy a tener 300, sino que voy a tener un valor, el monto imponible, que sea 100, y lo que voy a tener que hacer es sumar las 3 probabilidades de que sea 100. Entonces ahí voy a tener la probabilidad de que el valor de la variable aleatoria, monto imponible, sea igual a 100. Entonces, ¿cómo tendría que cerrar los posibles valores? Esto lo vamos a ver más claramente en la solución ahora. Los posibles valores de la variable aleatoria monto imponible van a ser 0, 50, 100, 150 y 200. Y ahí voy a tener que hallar la probabilidad de que el monto imponible sea igual a 0, que sea igual a 50, que sea igual a 100, que sea igual a 150, y la probabilidad de que el monto imponible sea igual a 200. ¿Se entendió? Esto. Este va a ser el valor posible de la variable aleatoria, y luego voy a tener que escribir la probabilidad de que sea ese valor de la variable aleatoria. Con eso construyo el ítem A, que es construir la distribución de probabilidad de la variable aleatoria montos anuales imponibles. ¿Está? Esto, si quieren ir haciendo y me quieren dar las soluciones, voy escribiendo acá, si no después lo vemos, ¿no? El punto B dice, si el impuesto a las ganancias se genera a partir de la ganancia anual superior a 100.000 pesos, ¿cuál es la probabilidad de que las empresas no paguen ese impuesto? O sea, cuando supere este valor de 100.000 pesos, el monto imponible, recién paga impuestos, sea mayor a 100.000. Por lo tanto, si yo sumo las probabilidades de 0, de 50 y de 100, lo que voy a tener es la probabilidad de que las empresas no paguen ese impuesto. Sumando estas 3 probabilidades, estaría hallando la probabilidad de que no paguen ese impuesto. Si me preguntara cuál es la probabilidad de que paguen el impuesto, si es mayor a 100.000, tendría que sumar las probabilidades de 150 y de 200. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. El punto C me dice, ¿cuál es el monto imponible esperado y el desvío estándar? Bueno, ya sabemos calcular la esperanza matemática y el desvío estándar de una variable aleatoria, así que eso lo podríamos hacer. Y lo que me interesa que tratemos de pensarlo es determinar el ingreso esperado y gasto esperado y comprobar la propiedad de la suma. O sea, acá lo que me está pidiendo es calcular la esperanza matemática de el ingreso esperado, calcular la esperanza matemática de los gastos deducibles y comprobar la propiedad de la suma. ¿A qué les parece que se estará refiriendo eso que dice comprobar la propiedad de la suma? Esto es más teórico. ¿Qué les parece que sería? ¿Con qué asociamos nosotros la esperanza matemática? La media. Con la media. ¿Y se acuerdan qué propiedades tenía la media?
La media de las variables, me estoy refiriendo a la media de las variables transformadas. Si se suman dos variables, lo que habíamos visto en la media aritmética, la propiedad era de que la nueva media aritmética de la nueva variable iba a ser igual a la suma de las medias aritméticas de la variable que se sumaban. Y en este caso, que estoy restando ingresos anuales menos gastos deducibles, cuando yo calcule la esperanza matemática de ingresos anuales y calcule la esperanza matemática de gastos deducibles, si resto esas dos esperanzas matemáticas, esperanza de ingresos menos esperanza de gastos, voy a ver que llego al mismo resultado que calculamos en el punto C, que es cuál es el monto imponible esperado. ¿Sí? Entonces, ahora voy a pasar a compartir la propuesta de solución que tienen en el aula. Pero lo que quiero es que ustedes, esta parte que la tenemos marcada acá, ¿por qué me sale el... Quiero escribir esta parte? Bueno, hace lo que quiera. Del punto C y el punto D es para ver las propiedades matemáticas de la esperanza matemática de una variable y la varianza, y que están asociadas a las mismas propiedades de variables transformadas que se dan para la media aritmética y para la varianza que vimos respectivamente en los temas 3 y 4. ¿Está? Y con este terminamos el ejercicio de la unidad 10. Dejo de compartir ahora y paso a mostrar cómo está armada la solución en el aula. ¿Preguntas? Paso a presentar la solución, chicos, ¿sí? Lo hacemos rápido nomás, no se preocupen. Lo hacemos rápido si me entendieron lo que estuvimos viendo de este último ejercicio. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bien, gracias, Gonzalo. Vamos, presento una ventana, ejercicio 36. Confírmenme que están viendo ejercicio 36 ahí. Sí, profe. Bien. Bueno, acá está la consigna del ejercicio, lo mismo que terminamos de leer. Teníamos que calcular cuál era la probabilidad de los ingresos igual a 200 y de gastos deducibles igual a 150. Eso lo hacíamos con 1 menos las otras dos probabilidades que conocemos. Por lo tanto, la probabilidad de que sea el ingreso anual igual a 200 es 1/2. Y la probabilidad de que el gasto deducible sea 150 es 5 sobre 12. Y acá ustedes lo ven a eso que lo fui planteando en forma individual, construido a través de una tabla, ¿sí? Acá están los ingresos anuales, acá están los gastos deducibles, y después en una tabla de doble entrada fue armando los posibles resultados. Gastos deducibles 50, 100 y 150. Ingresos anuales 150, 200, 250. Entonces, 150 menos 50, 150 menos 50, 100. 150 menos 100, 50. 150 menos 150, 0.
200 menos 50, 150, 200 menos 100, 100, 200 menos 150, 50. Y es lo mismo que fuimos haciendo uno por uno, los 9 resultados posibles. ¿Cómo obteníamos la probabilidad de este primer valor 100? Un tercio por un tercio, que era la probabilidad de que el ingreso anual sea 150 por la probabilidad de que el gasto deducible sea 150. Entonces fui calculando las probabilidades de cada uno de los posibles valores como resultado de ingreso anual menos gastos deducibles. ¿Sí? Y después... ¿vamos bien hasta acá, chicos? Sí. Esto ustedes lo tienen en el aula, ¿sí? Así que esto lo que me interesa es que explicarles qué es lo que van a tener como solución y de dónde sale. Puedo calcular las probabilidades de cada uno, ¿sí? Y bueno, un tercio por un tercio supuestamente es 0,1111. Un tercio por un cuarto es 0,0833. Entonces estoy hallando las probabilidades de cada uno de los elementos. Y van a ver que están con un color distinto, cuáles son iguales. O sea, acá 150 menos 50 es 100, 200 menos 100 es 100, 250 menos 150 es 100. O sea que estos tres corresponden a que el monto imponible sea igual a 100. Este que está acá corresponde a que el monto imponible sea igual a 150. Son iguales estos, el mismo monto imponible. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar las probabilidades para ese mismo valor de monto imponible. Y entonces, con eso puedo construir mi tabla de distribución de probabilidad de la variable aleatoria monto imponible. Acá le puso de nombre Z, para identificar, porque a X le puso los ingresos anuales, a Y, esto sería, ingresos anuales sería X. Entonces queda Z igual a ingresos menos gastos, y acá los posibles valores de la variable aleatoria monto imponible son esto, que es lo mismo que habíamos visto, las probabilidades de que ocurran esos montos imponibles, perdón, las probabilidades de que ocurran esos montos imponibles son, en este caso que sea igual a 100, hay que sumar estos 3, que sea igual a 50 hay que sumar estos 2, que sean igual a 150 hay que sumar estos 2. ¿Sí? Y acá llegué a las probabilidades de cada uno de los posibles valores de los montos imponibles. Bien. Entonces, tengo construido mi cuadro de distribución de probabilidad. El punto B decía, si el impuesto a las ganancias se genera a partir de una ganancia superior a 100.000 pesos, ¿cuáles son las probabilidades de que las empresas no paguen ese impuesto? Sería que la probabilidad del monto imponible, Z, sea menor o igual a 100.000, que va a ser igual a, menor o igual a 100.000, va a ser igual a que la probabilidad de Z, ahí se me quedó colgado, que la probabilidad de Z sea 50, más la probabilidad de que sea 0, que sea 50 o que sea 100. La sumatoria de estas tres probabilidades me va a dar
la probabilidad de que no paguen el impuesto, menores a 100.000. Después pedía el monto imponible esperado, o sea, la esperanza matemática y el desvío estándar de los montos imponibles. Entonces calculaba la esperanza de Z, como la sumatoria de Z por su probabilidad, y llegaba al valor de... ¿Alguien quiere comentar algo? Yo por ahí me acelero, discúlpenme. Cuando escucho el micrófono El número esperado de monto imponible es de 87.500 pesos, 87,50 miles de pesos. Y la varianza y el desvío lo tenemos calculado como la sumatoria de z al cuadrado por su probabilidad menos la esperanza al cuadrado. El desvío estándar, la raíz cuadrada de la varianza. Bien, fíjense, 87,5 miles de pesos es lo que calculamos una vez que teníamos el cuadro de distribución de probabilidad de la variable monto imponible. Y el último punto decía calcular el valor esperado de los ingresos, calcular el valor esperado de los gastos y ver la propiedad de la suma. Entonces, el monto esperado de ingresos E de X. No vean las letras acá, esta sería I. La esperanza de gastos, deducibles es esta. Por lo tanto, la esperanza del monto imponible sería la esperanza de los ingresos menos la esperanza de los gastos, y llegamos a que se comprueba la propiedad de la suma de lo que habíamos visto como media aritmética, de la misma manera en la esperanza matemática. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Se entendió esta parte? Sí, profe. Bueno, dejo de compartir. Bien, con esto terminamos la unidad 10, que es toda la teoría elemental de probabilidad. En lo que respecta a lo que vamos a empezar a ver la próxima clase, ya vamos a ver funciones de probabilidad, que tienen, por supuesto, como base todo esto que hicimos durante este tiempo. Vamos a ver las distribuciones, las funciones de probabilidad binomial, Poisson, hipergeométrica normal, y vamos a calcular las esperanzas matemáticas, que si lo hacen a través de distribución de probabilidad, van a ver que llegan al mismo resultado. El tema es que si tenemos una muestra mayor, es casi imposible manejar las alternativas y que no nos equivoquemos. Entonces, es bueno que tengan el vínculo entre lo que ocurre cuando uno está analizando una variable aleatoria y cuáles son las funciones que nos permiten agilizar el cálculo de esas probabilidades y de los valores esperados y para esos trabajos, ¿sí? Pero no es que nos descolgamos de esto y esto no tiene nada que ver con lo que sigue, sino que es la base para lo que se da en la unidad 11 y por supuesto que es la base para lo que vemos después como inferencia estadística. ¿Alguna pregunta, chicos? Dejo de grabar.
Y si no, 12 menos 5 casi. La verdad que pensé que íbamos a terminar antes, pero bueno, espero que haya sido